¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a cómo elaborar la evidencia 1 de temas selectos de química. Después de haber descargado tu archivo de la elaboración de la evidencia, vamos a ver qué es lo que nos piden. Y debiste haber visualizado previamente lo que es la clase grabada. Bien, en el ejercicio 1 te pide realizar lo que es una clasificación de derivados de hidrocarburos en un mapa conceptual. Este mapa conceptual tiene que contener lo que es la familia, el grupo funcional y su nombre, y lo que es su fórmula general. Bien, recuerda que los mapas conceptuales solamente lleva la palabra clave y palabras de enlace, ¿sí? Puedes utilizar CMapTools, PowerPoint o algún otro programa para elaborarlo. Por ejemplo, yo aquí elaboré este. Tengo derivados de hidrocarburos. Se clasifican en 6 familias, que son derivados halogenados, alcoholes, éteres, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos y aminas. ¿Sí? Cada familia tiene un grupo funcional, el cual lo representa. ¿Sí? Y tiene un nombre. Por ejemplo, derivados halogenados se representan mediante una X que corresponde a halógenos. Halógenos, acuérdate que es el grupo 7 de la tabla periódica, que es flúor, cloro, bromo y yodo. Es lo que falta ahí que tú agregues. Y tienen una fórmula general. Alcoholes, su grupo funcional es el hidroxilo y se representa mediante el OH. Éteres, su grupo funcional es éter y se representa mediante una O mayúscula en la parte intermedia de tu cadena principal. Aldehídos y cetonas, su grupo funcional es el carbonilo, pero se representa de dos formas diferentes. Por ejemplo, para aldehídos el grupo carbonilo va a estar siempre en los extremos de la cadena principal, que puede empezar como yo o puede empezar como carbono, hidrógeno y un doble enlace con el oxígeno hacia arriba, ¿sí? Esa es una de las formas de representar los aldehídos. La diferencia entre las cetonas es que el carbonilo lo encuentras en la parte intermedia de tu cadena principal. Puede representarse como CO nada más o una C doble enlace hacia arriba o hacia abajo y el oxígeno. ¿Sí? Ese es el grupo carbonilo, pero la estructura es una cetona. ¿Sí? Lo que es el ácido carboxílico, su grupo funcional es el carboxilo, que se representa mediante el COOH en los extremos de la cadena. Puede estar de esa forma junta o puede estar separada. Puede estar el carbono, el oxígeno hacia arriba, con un doble enlace y un OH hacia un extremo. ¿Sí? Bien, tienes que ser muy cuidadoso al observar. Lo que son las aminas tiene un grupo funcional que se representa mediante la NH2, ¿sí? Y su grupo se llama amino. Es diferente a la familia es aminas, ¿sí? Muy bien. Después de haber realizado el mapa conceptual, acuérdate de agregar la fórmula general a cada una de las familias. Después de haber realizado eso, vas a contestar la tabla que aparece en la parte de abajo, la cual te dice que completes, este de aquí no es correcto, completes identificando lo que es el grupo funcional y qué familia corresponde. Por ejemplo, aquí ya tengo en la primera estructura SH3, CH2, NH2. El grupo funcional es NH2, que se llama amino. El nombre de la familia es aminas, ¿sí? Y así te vas a ir. Por ejemplo, en la siguiente estructura tienes CH3, CH2, COOH, ¿sí? Entonces, tu grupo funcional está en el extremo, es COOH, corresponde a lo que es el carboxilo, ¿sí? Bien, tú aquí vas a anotarme a qué familia pertenece. En la siguiente estructura, tu secuencia es CH3, CH2 o CH3. ¿Qué grupo funcional es? ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Acuérdate que tu cadena principal siempre son carbonos e hidrógenos. Ese es tu hidrocarburo principal de alcanos, alcanos y alquinos. Lo que es diferente, eso va a corresponder a lo que es tu grupo funcional, que es la característica de cada una de las familias, ¿sí? En la siguiente estructura tienes H3, H2, H2, Br, bromo, es un halógeno, ¿sí? Ya te dije ahí cómo se llama el grupo funcional y a qué familia pertenece, que son derivados halogenados, ¿sí? En la parte de abajo tienes CH3, CO, CH2, CH3, ¿sí? ¿A qué grupo funcional pertenece?
es carbonilo y su familia es aldehídos y cetones, ¿sí? Por ahí tú lo revisas. Yo aquí tengo lo que es este diagrama para apoyarme e identificar, perdón, lo que es cada una de las estructuras. Si te fijas bien, OH no tengo. La R es cualquier cadena de hidrocarburo, alcano, alqueno o alquilo, ¿sí? Bien. Más abajo en el ejercicio 2 te pide que escribas el nombre sistemático y el nombre común de las siguientes estructuras. Lo que es, por aquí está marcado con una X, ¿sí? Lo que es la tercera y cuarta estructura. El nombre común no tienen. ¿Por qué? Porque son estructuras muy grandes. Lo que son la primera y la segunda estructura sí tienen un nombre común por ser fórmulas o estructuras pequeñas, ¿sí? Nombre sistemático tiene que ver con las reglas de la UPAC que se revisaron durante la clase grabada. Revísalas para que sepas cómo escribir el nombre sistemático. Si no, apóyate y búscalo en las lecturas, ¿sí? Por ejemplo, en la que es la cuarta estructura, ¿por dónde vas a iniciar a numerar tu cadena principal? Si te fijas bien, tienes aquí bromo, cloro, cloro. Tienes que iniciar por el extremo más cercano a una ramificación. Déjenme poner aquí, este es firma, me pide aquí censurar las opciones, si es que tienen opción del Office. No me da, denme aquí un segundo, rellenar, firmar. No me da aquí la opción. Entonces, no me da aquí la opción para subrayarte. Aquí debe de estar. Tampoco me da la opción. Bueno, vamos a ver si puedes guiarte aquí. Tienes que iniciar por este extremo. Este va a ser tu carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu cadena principal es de 9 carbonos, que es un nonano, ¿sí? Tus ramificaciones, este es un metil, este es un etil, este es un bromo, cloro y cloro, ¿sí? Esas son tus ramificaciones. Inicié por el extremo derecho porque están más cercanos los cloros a este extremo de tu cadena principal, ¿sí? Entonces, tu nombre sistemático por orden alfabético, dijimos que es el carbono 6 bromo, ¿sí? Y luego es guión, coma, aquí te lo voy a anotar, va a ser 3, 6, guión, bromo, guión es carbono 2,3, que se encuentra aquí el cloro. Este cloro y este otro cloro están en el carbono 2 y en el 3. Utilizamos el prefijo di para indicar que son 2 cloro. ¿Y qué letra sigue? Lo que es el etil. En el 6 etil, 8 metil. Y el nombre de la cadena principal. No. Ahí está. Ese es el nombre sistemático de esta estructura. ¿Cómo es que se hace? Revisa la clase grabada, por favor. Bien. En el siguiente punto dice que escribas las fórmulas estructurales semidesarrolladas correspondientes a los siguientes compuestos, ¿sí? Por ejemplo, la más sencilla, esta, bromuro de metilo. El metilo es CH3, ¿sí? Bromuro hace referencia al halógeno, que es bromo. Esa es tu fórmula, ¿sí? En el caso de esta, tetra significa 4, cloro de Cl, del elemento cloro, etano, tu cadena principal es de 2 carbonos, entonces es CH-CH con mayúsculas. Ese es el etano. Este es el etano.
Pero a esa estructura principal le vas a agregar el carbono 1, ya sea a la derecha o a la izquierda, o el carbono 2, derecha o izquierda, le vas a agregar cloros. ¿Qué significa? Que aquí yo voy a agregarlo de esta forma. Aquí va el cloro. Aquí va el otro cloro. Aquí va a estar ahí está. Así te debe quedar la estructura del tetracloretano, nada más que acuérdate que el carbono tiene 4 enlaces, aquí se modifica la cantidad de hidrógenos que tienes en tu cadena principal, que aquí si tú agregas, se quitan lo que son los 3 hidrógenos. ¿Por qué? Porque ya tiene el carbono un enlace con el carbono, con el cloro de arriba, otro enlace con el cloro de abajo, y ya son ahí, ¿cuántos enlaces? Son 3, un enlace entre carbono y carbono, y lo que es el enlace con el carbono, el cloro que está en la parte de abajo. Ahí está, ya me queda ahí la estructura, ¿sí? Eso es lo que tienes que hacer en estructuras semidesarrolladas de las que te están pidiendo ahí en esa tabla. Muy bien, en la siguiente te pide que con relación a las propiedades físicas y químicas resuelvas los siguientes ejercicios. Dice, compuesta con mayor punto de ebullición. Es el mismo halógeno, cloro y cloro, pero la cadena principal es diferente. La primera dice 1 cloropropano y el otro es 2, 1 clorobutano. Entre más número de carbonos tiene tu estructura, aunque sea el mismo halógeno, tiene mayor punto de ebullición. En este caso, aquí es clorobutano, ¿sí? Aunque sea el mismo halógeno, entre más número de carbonos de tu cadena principal tiene, es el que va a tener mayor punto de ebullición. Entre diferentes halógenos, ¿sí? El que tiene mayor punto de ebullición es el yodo. El que le sigue del yodo es el bromo, el que le sigue del bromo es el cloro y el que tiene menor punto de ebullición es el flúor. Significa que si tú comparas bromuro de N-butilo con fluoruro de N-butilo, el que tiene mayor punto de ebullición va a ser el bromo. ¿Por qué? Porque pesa más, ¿sí? Si te revisas una tabla periódica, tiene mayor peso atómico lo que es el bromo que el flúor. La estructura principal o la cadena principal es la misma, entonces comparamos el peso del halógeno, ¿sí? Para que puedas responder tú los otras estructuras. Aquí, N significa X número de ramificaciones, ¿sí? Es mayor una N, es como la X en matemáticas que vale X número de X número, ¿cierto? Aquí, terbutilo ya te está dando una especificación de cuántos carbonos son, 3, ¿sí? Y un cloro. Aquí en cloruro de N-butilo puede que tenga 5 o 6 ramificaciones que no conocemos, ¿sí? Entonces, es mayor la estructura cuando tiene una N que si ya te da una específica aquí en comparación del terbutilo. Bien, más abajo dice que las reacciones químicas, lo que es un halógeno con una base te va a formar lo que es un alcohol más agua, ¿sí? Por ejemplo, aquí es una reacción de doble desplazamiento, doble sustitución. ¿Quién se va a sustituir por quién? Lo que es el cloro se va a sustituir por el OH y el OH va a ser sustituido por el cloro. De modo que aquí te va a quedar CH3 CH2. Perdón, ahí me estoy equivocando un poco con los signos, pero ya estoy colocándolo de manera correcta. CH2 y ahí en lugar del cloro va a estar el OH, que es un alcohol, más el Na y en lugar del OH va a estar el
cloro. Es una reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. En la parte de abajo ya te dan la base, ya te dan tu estructura que te corresponde. Aquí, ¿qué es lo que va a cambiar? Tu estructura base. Aquí me parece que falta un producto. Aquí va a ser más Na y el bromo. Aquí debe ser Na más bromo. Significa que en este cuadro de aquí va a ir toda la estructura que tiene aquí OH, pero del lado izquierdo de tu ecuación va a tener el bromo en lugar del OH. Va a ser CH3, CH2, 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 bromo, ¿sí? Br. Eso es lo que va a ir ahí anotado. En el ejercicio 3 te pide que clasifiques cada uno de los alcoholes como primario, secundario, terciario. Primario, el OH va a estar en el extremo. Por ejemplo, aquí este es primario, ¿sí? Secundario, el OH va a estar en la cadena, por así decirlo, en los carbonos intermedio. El carbono que tiene el OH solamente es el solito. Por ejemplo, este de aquí es secundario. Y cuando es terciario, pues el carbono que tiene el OH tiene una ramificación, como es en el caso de la siguiente estructura, que es terciario. Eso es lo que vas a hacer en la tabla, ¿sí? Tú identificas dónde se encuentra el grupo funcional. En el inciso B dice, considerando la masa molecular y estructura de los siguientes alcoholes, asignarle su punto de ebullición. Elige entre los valores 78, 85 y 117 grados Celsius. Según la literatura y lo que se te explica en la clase grabada, entre más número de ramificaciones tiene una estructura, menor es su punto de ebullición, ¿sí? Entre más número de carbonos tiene de manera lineal, su punto de ebullición va a ser mayor, ¿sí? Entonces, en base a eso, estas son ramificaciones. El grupo funcional OH se considera como una ramificación. El CH3 es una ramificación, por tanto, su punto de ebullición tiene que ser menor, ¿sí? En base a eso que ya te expliqué, asignas los valores. Bien, en el ejercicio 4 es clasificación de compuestos de éteres. Simple significa que los dos lados, o simétricos, los dos lados del oxígeno son exactamente iguales. Asimétricos o mixtos, los dos lados de el éter, que es el grupo funcional, son totalmente diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en el primero tiene CH3, el grupo funcional éter, que es una O, en medio, y luego tiene CH2, CH3. Son extremos totalmente diferentes, por tanto va a ser mixto, ¿sí? Su nombre, bueno, los éteres se nombran por los grupos alquil, ¿sí? En orden alfabético. Este se va a llamar etil, que corresponde al CH2CH3, metil, que es el CH3 nada más, éter. En la parte final va la palabra éter, ese va a ser su nombre. Este que tienes aquí como un hexágono y un circulito adentro se llama grupo fenil, ¿sí? Y el CH3 es un metil, entonces orden alfabético va a ser fenil, metil, éter, ¿sí? Tú haces aquí la clasificación. En la siguiente estructura, que es la cuarta, si observas bien, tiene CH3, el éter, que es la O, y CH3. Es exactamente los dos extremos iguales, ¿sí? La secuencia es la misma, por tanto se le llama simple. Aquí, cuando son simples, utilizamos el prefijo di para indicar que son dos grupos metil y al final la palabra éter, dimetil, éter, ¿sí? En la siguiente estructura, revisa la secuencia. Tiene CH3, CH, CH3. El éter, y luego tiene CH, CH3, CH3. ¿Sí? La secuencia es la misma, es simple, ¿sí? Utilizas prefijo di y el nombre del radical. En el ejercicio 5 dice que contestes, dice, escribe el nombre y la fórmula del grupo funcional que distingue aldehídos y cetonas. En el ejercicio 1 mencionamos que es el grupo carbonilo y la fórmula general, ¿sí? O la fórmula del grupo funcional dijimos que es CO
en el caso de las cetonas, y en el caso de aldehídos es CHO, C-H-O-O, puede ser C-O-H. Esa también es una de las fórmulas del grupo funcional de aldehídos y cetonas y su fórmula general, por favor. Dice, ¿en qué difieren los aldehídos y las cetonas? 1. La posición del grupo funcional, ¿sí? Y cómo se representa el grupo funcional, ¿sí? Eso es en qué difieren los aldehídos y las cetonas, aparte de la terminación de la nomenclatura, ¿sí? Bien, aquí tienes que, en el siguiente ejercicio, tienes que diferenciar un aldehído de una cetona. Aquí te dije CO en la parte intermedia de tu cadena, significa que va a ser una cetona. ¿Sí? Nombra el compuesto. Aquí tienes dos formas de nombrarlo. De manera sistemática, contabilizando el carbono del grupo funcional, con terminación ONA, ¿sí? Es la que vamos a estar utilizando. En internet vienen otras formas de nombrar lo que son las cetonas, pero vamos a utilizar la sistemática. Vas a numerar por el lado derecho de tu estructura funcional, que es CH3, CO es tu carbono 2, el siguiente es 3, el siguiente es 4. ¿Por qué? Porque empezamos del lado derecho, porque es el extremo, el carbono más cercano al grupo funcional, que es el segundo. Entonces, aquí, cadena de 4 carbonos es butano, ¿sí? Especifico en qué carbono queda el grupo funcional, que es un 2-butano, pero para especificar que es una cetona, agrego la terminación ona. Entonces va a ser butanona. ¿Sí? Ese va a ser el nombre del compuesto, nomenclatura sistemática. En el caso de abajo tienes 3 carbonos. El primer carbono es tu grupo funcional. ¿Sí? Es lo que hace que distingas un aldehído de una cetona. ¿Dónde se encuentra el grupo funcional? Entonces aquí tengo CHO, me indica el primer carbono en el extremo es un aldehído. Cuento carbonos para el nombre, es carbono 1, 2, 3. Son 3 carbonos. Cadena de 3 carbonos es propano. Pero como aquí tengo este grupo funcional, va a tener terminación al, propanal, ¿sí? Estas reglas se explican en la clase grabada. Bien, y así es como vas a ir respondiendo lo que son las estructuras de esta tabla. En el siguiente punto dice que investigues en fuentes de información bibliográfica o medios electrónicos las estructuras de los siguientes compuestos, ¿sí? Lo que es su estructura, la fórmula y para qué se usa o se aplica. Por ejemplo, si hablamos de la vainillina, se usa de manera sintética, ya sea para esencia de perfumes o lo que viene siendo la vainilla sintética de saborizante. Ahí tienes que ver cuál es la que se usa, dependiendo su fórmula, ¿sí? La vainillina hay dos tipos, la que consumimos o que utilizamos para endulzar lo que son algunos licuados o para lo que es la repostería. Eso es un tipo de vainilla, que es la vainillina, que es de manera sintética. O la vainillina como esencia de perfumes, de cremas o desodorantes, ¿sí? Ahí es lo que tienes que investigar. En el ejercicio 6 dice que tienes que leer la lectura 1.6 y escribir los nombres de los siguientes ácidos carboxílicos. Muy fácil, te vas a la lectura, vas a encontrar la estructura y vas a anotar lo que es el nombre del compuesto. Según las reglas de la UPAC, acuérdate que contamos carbonos y la terminación del grupo funcional. En el caso de ácidos carboxílicos va primero la palabra ácido, ¿sí? Contamos cuántos carbonos son. Inicio por el extremo derecho porque ahí se encuentra el grupo funcional, que es COOH. Es mi carbono 1, 2, 3, 4, 5. Es ácido. En el carbono 4 tengo una ramificación. 4-metil, que es el CH3. Cadena de 5 carbonos es pentano, pero como es ácido carboxílico, pentanoico, ¿sí? Ese es el nombre de esta estructura. Ya si te vas
Así que revisas por ahí lo que es la lectura, por favor, para que puedas contestar. Más abajo te pide otra tabla que investigues en diferentes fuentes de información para qué se utiliza el ácido fórmico, el acético, el benzoico, usos o aplicaciones. Por ahí en tu lectura te menciona algo, no es necesariamente que lo busques en internet. Busca en las lecturas que se te anexaron, por favor. El ejercicio 7 dice que después de leer cuidadosamente la lectura 1.7, completes la tabla asignando el nombre y clasificación de las siguientes aminas. Las aminas se clasifican en 3 tipos, primarias, secundarias y terciarias. ¿Cómo diferencias cada una? Primaria es NH2, secundaria es NH y terciaria solamente es una N. ¿Sí? Esa es la clasificación de las aminas. El nombre, se nombran como si fueran los éteres por los grupos alquil, ¿sí? O los radicales alquil con terminación amina. Por ejemplo, en esta son 3 diferentes, es una terciaria, su clasificación es terciaria. Tres grupos alquil diferentes, orden alfabético, es etil, que corresponde al CH3CH2, fenil, que es el hexágono con un círculo en el centro, metil, que es el CH3, amina. ¿Sí? Ese es el nombre de esa estructura. ¿Sí? Entonces revisa la lectura para que puedas asignar los nombres y termines la clasificación. Más abajo viene que hagas una investigación de en qué se usan lo que son diversas aminas, como es la gilocaína, dimetilamina, difenilamina, la anilina. Usos o aplicaciones. Gilocaína, por ahí no sé si la has escuchado, es un medicamento, es un narcótico, ¿sí? El cual se utiliza como si fuera un anestésico de manera local, ¿sí? Bien. Y demás usos o aplicaciones que por ahí puedes investigar en las lecturas. Ya por último, vas a escribir una reflexión sobre los aprendizajes obtenidos en la etapa. Mínimo 10 renglones, ¿sí? Por ejemplo, en esta ocasión, ¿sí? Puedes anotar durante la realización de la evidencia 1, pude aprender cómo se clasifican los derivados de hidrocarburos, tiene cada familia tiene un grupo funcional que los caracteriza, las nomenclaturas, cuál es el sistema, qué hace que diferencies cada uno de los nombres de los compuestos, cuáles son las propiedades químicas, usos o aplicaciones de los diferentes ejemplos que se te dan ahorita, ¿sí? Que tiene cada una de las familias, se utiliza en diferentes sustancias, por ejemplo, lo que es el formol, en qué familias se utiliza, o bueno, a partir de qué familia deriva lo que es el formol. Si hablamos de las bebidas alcohólicas, de lo que es el whisky, el tequila, en qué familia o a qué familia pertenece, a partir de qué familia se obtienen lo que son esas sustancias o esas bebidas alcohólicas, el alcohol de curación, ¿sí? El alcohol etílico con el cual si te cortas te pones tantito alcohol, ¿sí? Lo que son ácidos carboxílicos, lo que es el ácido fórmico, lo que es el aceite de coco, a partir o de qué familia se obtiene lo que son los aceites de coco, ¿sí? Lo que es la mantequilla. La mantequilla es un ácido carboxílico, entonces esa es la aplicación. Puedes obtener o reflexionar acerca de ese tipo de cosas. Mínimo 10 renglones. Sí las leo lo que son la parte de las reflexiones para que sean cuidadosos y no se copien. Por favor, esa parte es la que más reviso y es en la que más me doy cuenta si ustedes realizaron la evidencia o se la están copiando de un módulo anterior. ¿Sí? Así que sean muy cuidadosos al realizar lo que es la evidencia. Muy bien. Recuerden subir lo que es su archivo en formato PDF en la plataforma. Por esta ocasión, como iniciamos un poquito tarde el martes, tienes hasta el lunes a las 5 de la tarde para subir tu evidencia. Pasado ese minuto, que ya sean las 5 con un minuto, ya se toma como evidencia fuera de tiempo. Cualquier duda, por favor, escríbela en el foro a más tardar a las 12 del mediodía del sábado, porque después de las 12:30
partir del sábado yo ya no reviso nada del foro, ¿sí? Es fin de semana y yo también tengo otras actividades que realizar, ¿sí? Espero que tengan excelente fin de semana y que no tengan dudas para realizar la evidencia.